Muy buenas tardes, bienvenidos a la UNAM Responde. Estamos terminando la semana y durante los siguientes minutos vamos a estar platicando sobre ciencia, sobre innovación y sobre el espacio. Además tenemos algo de música y mucho más. Quédense con nosotros durante los próximos minutos y quédense con nosotros también en todo momento a través de nuestras redes sociales. Ustedes ya las conocen, están apareciendo en nuestras pantallas para que nos hagan llegar sus dudas y sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa. Quédense con nosotros durante la siguiente media hora. La investigación e innovación en el sector espacial de nuestro país cobra fuerza con el proyecto Colmena, del que platicamos aquí hace algunas semanas en este espacio universitario y en el que, bueno, un equipo de universitarios han trabajado y siguen trabajando dedicadamente en cada una de las etapas, desde el diseño y confección de esos pequeños 5 robots que ya están listos para ir a la exploración lunar, hasta el conocimiento personal y profesional generado, que, bueno, ha permitido además pensar también en nuevas misiones. Para platicar sobre todo esto, retomamos la conversación aquí en el foro de TV UNAM con el doctor en astrofísica Gustavo Medina Tanco, quien es el responsable del Laboratorio de Instrumentación Espacial en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Un gusto saludarlo de nueva cuenta. Muchas gracias, buenas tardes, un gusto estar acá de nuevo. Pues un gusto que esté aquí para seguir entendiendo qué pasa con la investigación, qué pasa también más allá de nuestro territorio y pues bueno, me gustaría preguntarle en qué va justamente este avance del proyecto Colmena. Estaba programado para que estuviera allá en junio, pero sabíamos que podía ser algo complicado. Platíquenos en qué etapa están. Sí, mira, bueno, Colmena, como sí, la carga útil, lo que va a la Luna, ya está terminado completamente desde aquella última vez que hablamos. Está en Estados Unidos, de hecho ya se integró. Integrar quiere decir fijarlo básicamente a lo que es la nave que lo va a llevar a la Luna, ¿sí? Y en este momento está esperando para que se llegue al momento del lanzamiento, que depende en estos momentos no de nosotros, es una cuestión de producción del cohete que lo va a llevar y de las otras cargas útiles, porque va junto con la nave que nos lleva a la Luna, también va otro satélite dentro del mismo cohete. Entonces esas cosas se han ido trazando un poquitito por estos problemas que habrás visto en China con atrasos en la cadena de suministros, de componentes y partes, bueno, la situación que se vive en Ucrania con la invasión rusa a ese país, etcétera. Pero esperamos que el lanzamiento sea en el último trimestre de este año. Entonces, desde el punto de vista de esta misión de Colmena, lo único que nos falta es ir de nuevo una vez más, que lo vamos a hacer probablemente fines de agosto o primera semana de septiembre, con otro grupo de ingenieros, para hacer un proceso que es un poco crítico en preparación al lanzamiento, que es, no sé si te acuerdas que decíamos que Colmena tiene una catapulta para eyectar a los robotcitos. Bueno, esa catapulta está abierta, ¿sí? Para no estresarla al tenerla tensionada. Entonces ya vamos ahí como se acerca el lanzamiento y la vamos a realmente armar a esa catapulta, a tensionarla y ahí ya quedará listo completamente listo. Dejar el paquete justo como será todo enviado. Todo justo, porque a partir del momento que la tensamos, pues el reloj comienza a correr, ¿no? O sea, realmente ya tiene que ser lanzada. En este momento entonces, vamos, en cuestiones de técnica de pruebas, ya no están haciendo absolutamente nada, esta etapa está cerrada. Con respecto a esta en particular, sí, pero me gustaría recordarles también a ti, a los televidentes, que lo que estamos buscando en realidad es darle una herramienta a México para que de aquí a un horizonte de varios años, tal vez una década, tengamos una tecnología muy práctica que se pueda aplicar tanto para ciencia como para inclusive minería espacial o prospección de minerales, etc. Y eso es la capacidad de desplegar este conjunto de muchísimos robots, no ahora como vamos con 5, sino millares, tal vez millones de ellos para hacer aplicaciones prácticas. Y eso va a requerir varias misiones. Tenemos previstas ya 3 misiones a la Luna, Colmena es la primera. Entonces ya estamos trabajando en la segunda misión y de hecho incluso en conversaciones con otros lanzadores y otras empresas que nos puedan llegar a la Luna. Y estamos básicamente diseñando esos nuevos tipos de robots que van a hacer cosas completamente diferentes a lo que están yendo ahora. Para allá iba justamente. Algunos de los retos de este primer envío tenía que ver, o algunas de las interrogantes, con ver si sobreviven al traslado por el tamaño y las características de estos robots, ver qué tanto podían navegar en la superficie y la interacción que pudieran tener para obtener y enviar esta información y, en todo caso, pues que pudiera ser analizada aquí. Doctor, ¿cómo estas
interrogantes que son así, que son retos, sirven de base, de contexto para crear nuevos proyectos y en este caso, ¿cuáles son los objetivos de esta segunda misión? Bueno, mira, básicamente entonces esta misión lo que va a hacer es aprender muchísimo, como bien decías, de lo que es la supervivencia de algo tan chiquitito y sobre todo aprender a cómo se comporta el medio de la Luna y todo cuando se enfrenta con una cosa así chiquitita de tecnología moviéndose. Y va a estudiar también lo que es el plasma, ese gas que cubre la superficie de la Luna y que está mezclado con regolito lunar y que es fundamental para estas aplicaciones de tecnología. Entonces, todas esas informaciones, que las podría separar en informaciones de ingeniería, si quieres, a las de movilidad, etcétera, con las científicas de cómo se comporta físicamente ese gas, ese plasma, se van a utilizar para realizar todas estas modificaciones al diseño de los nuevos robots, ¿sí? En movilidad, por un lado, o sea, van a hacer cosas que ahora se van a mover en forma diferente. Te puedo adelantar que no van a tener ruedas, van a hacer cosas mucho más orgánicas. Y aparte de eso también, en cómo, si quieres, cosechar energía del medio ambiente para poder movilizarse y cómo interactuar con él a través de sensores, ¿sí? Que son muy afectados por todos estos plasmas. Entonces, toda esta información que saquemos se va a utilizar para diseñar todos esos nuevos sensores, esos nuevos mecanismos de propagación, nuevos materiales para esa nueva generación de robots. Doctor, habla de tecnología única, de tecnología del futuro, que sienten precedentes, que sienten las bases de lo que seguramente o muy probablemente será una constante y formará parte de la vida cotidiana, no sabemos en cuántos años. ¿Cómo se plantean estas interrogantes? Es decir, ¿cuáles son las bases y cuáles son las preguntas que ustedes como científicos, como investigadores, se hacen para entonces crear proyectos y crear en este caso los robots y entonces ir haciendo las modificaciones para resolver qué exactamente? Bueno, mira, acá casualmente en el tipo de áreas que hacemos nosotros, que es no solo ciencia básica, pero sino también aplicada, pasa por hacer una serie de análisis. Están, por un lado, interrogantes físicas, químicas, etcétera, que tenemos sobre el medio ambiente y que básicamente obedecen a los mismos tipos de planteo que se hace un científico en cualquier otra área. En las partes de tecnología, esencialmente lo que hacemos es más que nada analizar también cuáles son las necesidades de lo que se va a hacer efectivamente en la Luna, por ejemplo. Un ejemplo es de lo que se plantea todo con Artemisa, por ejemplo, con esos acuerdos en los que va la NASA y México también como parte de ellos, para llevar el hombre a la Luna, pero llevarlo para quedarse, ¿no? Para construir bases lunares y orbitales, para construir allí fuentes de energía como ser reactores nucleares o extraer combustible para cohetes, construir cohetes para ir a Marte y asteroides, etc. Entonces, analizar todo ese tipo de actividades y ver dónde están los grandes problemas de tecnología y dónde hay oportunidades abiertas, que son oportunidades para nosotros, para la UNAM, para el país, y tratar de centrarnos en esos nichos. Entonces, por ejemplo, con estas misiones lo que hacemos es identificar que, por ejemplo, lo que necesitas es hacer ciencia, pero en un ambiente muy disperso, y por eso te viene bien tener unidades que son independientes y pueden andar por grandes áreas solas, con sus sensores y analizar. Por otro lado, precisas descubrir y caracterizar qué minerales hay que puedan servir para actividad humana, lo que se llama in situ research utilization, es decir, utilizar minerales de ahí, por ejemplo, para impresión 3D, desde maquinarias hasta habitáculos para astronautas y para robots, si quieres, ¿sí? Minerales que se pueden usar como uranio, torio para reactores nucleares allí mismo en la Luna, ¿sí? O minerales que se puedan traer acá a la Tierra por su alto valor agregado, como podría ser helio 3, por ejemplo. Entonces quiere decir que tienes que hacer prospección, es decir, viajar, analizar e ir detectando y diciendo dónde encontraste y qué encontraste. Y finalmente, la otra posibilidad es realmente minería, es ir ahora sí, no solo a saber qué existe, sino a separarlo de ese medio ambiente, a enriquecerlo y a colectarlo en algún lugar para que sea, digamos, si quieres, económico prácticamente viable. Y en eso, fíjate que la Luna es diferente de la Tierra. En la Tierra tú tienes una veta de mineral y pones todas tus maquinarias a trabajar en esa veta hasta que te acabas la veta. Pero en la Luna, como ha sido bombardeada por micrometeoritos durante miles de millones de años, todo el material está disperso. Entonces ahí es donde se adapta tener una aproximación más del tipo de hormigas, ¿no? Que vas por todos lados y vas buscando hojitas, bueno, en vez de buscar hojitas, buscas uranio, ¿no? O torio, pero en definitiva es el mismo principio, ¿sí? Entonces esos son nichos de oportunidades que uno tiene que identificar para tratar de avanzar en ello. Y obviamente en cuanto te planteas esos nichos desde el punto de vista tecnológico, inmediatamente te surgen problemas científicos.
¿sí? Porque para eso tienes que interactuar con todo ese medio y para eso tienes que resolver problemas que son de ciencia básica esencialmente, porque a la base de la tecnología está la ciencia básica, no las puedes separar. Mientras lo escucho, doctor, pienso en una pregunta que quizá desde mi desconocimiento resulta muy obvia y quizá no tenga respuesta, pero pienso en cómo hacen ustedes para idear, para hacer pruebas, para suponer cómo es este ambiente. Nos explicaba en la entrevista anterior que pues estos robotitos no van a ni caminar ni flotar, sino que hay un tipo de energía que los mantendrá a cierta distancia en donde podrán recabar cierta información. La pregunta específica es cómo saben ustedes o cómo prevén ustedes estos escenarios para poder crear, en este caso, los robots que estarán en un ambiente muy específico. Bueno, ahí entran varias cosas. Por un lado tienes la ciencia básica, que es todo lo que tenemos de patrimonio de investigación científica, que te van analizando cómo son esos medios, cuáles son los fenómenos físicos que existen allí, y a partir de ese análisis vos podés hacer previsiones. Y por el otro lado, las tenés que a esas previsiones siempre ajustar, si quieres, a la realidad o a lo poco que se conozca de la realidad. Ese poco que se conoce de la realidad es porque han ido ya sondas, por ejemplo satélites, y han hecho mediciones remotas, o han ido también máquinas hasta la superficie, han extraído muestras y las han traído, pero es muy limitado, muy limitado lo que hay, ¿sí? Para algo que es del tamaño de un planeta, ¿sí? Tendrás, no sé, una docena de máquinas que han ido ahí y han recogido algunos kilos, ¿no?, de material o han hecho mediciones. Con base a eso tratas de deducir. Y eso también es lo que te lleva a que una misión como esta, por ejemplo, que es básicamente exploratoria, o sea, esta primera misión de Colmena, pues vamos a descubrir cuál es el tipo de problemas que existen con este tipo de solución. Vos te podrías plantear, pero ¿por qué no lo haces en un laboratorio en la Tierra? Pues porque no puedes, porque simplemente es tanto lo que desconoces que lo que vos hagas para reproducir en la Tierra siempre va a ser insuficiente. Y por otro lado también es tan pero tan complejo que aunque lo supieras, por ejemplo el regolito, ese polvo que está ahí, pues no es como la arena de la playa, ¿sí? Es un polvo sumamente complicado, hasta radioactivo si quieres, y todo, que en todos sus aspectos y en su interacción no lo conseguís reproducir en el laboratorio, o por lo menos no a un costo razonable. ¿Sí? Sería Exacto. absurdamente caro. Tiene que ver con los retos. El laboratorio es la Luna, ¿sí? Esa es la gran ventaja de la Luna, que está lejos, pero no tanto, y eso es lo que le da valor para hacer ciencia, para hacer astrofísica, para llevar instrumentos allá, o sea, está lejos, pero todavía es alcanzable, ¿sí? Y entonces eso la vuelve grande, y eso es lo que creo que por ahí nos llegamos a apreciar un poquitito, que esa gran transformación que vamos a vivir y de la que vos hablaste un poquitito de acá a 10, 20 años, va a ser con que esa Luna sea un poco como un continente más de la Tierra económicamente, ¿sí? No habrá agua en el medio, va a haber medio interplanetario, polvo, vacío, ¿sí? Pero es un continente más y se va a integrar y vamos a vivir allá y va a ser parte de nuestra actividad económica. Qué sorprendente escuchar esas ideas y esos alcances que puede llegar a tener la ciencia, la capacidad humana, y esto me lleva a preguntarle lo siguiente, porque la ciencia se dedica quizás sí a generar respuestas, pero principalmente a generar preguntas. ¿Cómo es que la multidisciplina, la interdisciplina se debe ir adaptando a estas necesidades, a estas nuevas inquietudes para ir sumando dudas y conocimientos desde muy distintas áreas del conocimiento? Doctor, ¿qué sucede en particular en este laboratorio y cómo suma para, aunque no esté terminada esta primera misión, se esté trabajando ya en una segunda exploración? Mira, multidisciplinaridad es fundamental porque todos estos problemas que enfrentamos son complejos, no podés aplicar reduccionismo y tratar las cosas por separado, ¿sí? Se necesita realmente tratarlas desde todos los aspectos que cubre la ciencia, y más aún, no solo simplemente de lo que consideramos la ciencia, sino de la actividad humana. Por eso es que en el laboratorio, por ejemplo, tiene gente trabajando, no solo de todas las ingenierías, ¿sí? Tenemos alumnos de la UNAM, del POLI y todo, pero trabajando de todas las ingenierías, pero también de matemática, de astrofísica, de física, de actuarías, ¿sí? Y también de arte, de psicología, de derecho, ¿sí? Cada uno tiene una forma de ver los problemas y una cierta, si quieres, filosofía para atacarlos, una cierta mecánica para atacar esos problemas. Entonces, aún para problemas que son de tecnología, todos tienen algo que contribuir, además de poder contribuir para sus áreas de expertise en particular. Entonces, esa es una gran riqueza que debe ser explotada y es fundamental si uno quiere realmente
dar un paso hacia ese mundo nuevo que se está abriendo, de esa tecnología que se integra a toda la sociedad y que en el caso de espacio está produciendo una transformación muy importante que se llama Espacio 4.0, que es el hecho de haber traído ahora sí el espacio, que era una cosa de los grandes actores, realmente a los pequeños, a actores como nosotros, pero también a pequeños emprendedores, a la sociedad en general. Del espacio se integra a la actividad humana y eso quiere decir que se integra a todos. Por eso que tenemos alumnos de todas las áreas y realmente para hacer esta misión han participado pues más de 200 alumnos haciéndola, todos jóvenes, porque también esa es otra característica de este nuevo espacio, que es el espacio de los jóvenes, ¿sí? Porque son los jóvenes ahora que con esa creatividad, con ese empuje y con un umbral muy bajo relativamente financiero y de esfuerzo pueden entrar y expresar toda esa creatividad en nuevos productos, en nueva ciencia, en nueva tecnología. Doctor, pensando en todo esto que se va generando y en lo que trabajan día con día, que van descubriendo, que van innovando, me gustó mucho este concepto que no sé si existe formalmente, el de patrimonio de investigación científica que debe aprovecharse y además pues se va enriqueciendo con este trabajo cotidiano. ¿Cómo es que todo esto va sumando y cómo han ustedes identificado y qué de todo este conocimiento han ustedes seleccionado para entonces pensar en una segunda y en una tercera misión y cuáles serían estos objetivos claros que tienen para estas siguientes etapas? Bueno, mira, se trata todo de tener una visión estratégica respecto de qué es lo que hay que lograr, ¿sí? Como te decía, la palabra clave, si quieres, no es ni siquiera luna, es espacio 4.0, es esa nueva transformación. Esa nueva transformación pasa tanto en las órbitas bajas, en torno de la Tierra, a lo que vos estás más acostumbrado, con satélites de observación de la Tierra, de clima, etc., y se abre próximamente a todo lo que es, si quieres, hasta el sistema solar interior, la Luna, los asteroides más próximos, eventualmente Marte, etc. Entonces tenemos estrategias en todas esas líneas. En la línea de órbitas bajas, pues estamos desarrollando nanosatélites. Te acordarás que lanzamos un satélite el año pasado desde India, exitosamente. Ahora eso se sigue con otro. Estamos desarrollando un satélite totalmente controlado por inteligencia artificial también, que es completamente innovador a nivel internacional. Y en paralelo vamos trabajando, si quieres, en el futuro más distante con estas misiones lunares. Entonces, en base a eso, lo que tenemos es un objetivo, ¿sí? Nosotros no queremos hacer colmena ahora. Nuestro objetivo es que de acá a 7, 8 años, 10 años, podamos decir, a ver, si hay un conjunto de empresas o de países que va a decidir hacer tal actividad en la Luna, vamos a decir, por poner un ejemplo, explotar algún mineral allí, voy a decir, bueno, México puede participar. ¿Cómo? Pues con esta tecnología. Porque hay que tener una tecnología que sea válida, que sea útil. Entonces, esa tecnología implica que nosotros queremos tener un sistema que pueda desplegar desde millares a millones de entidades, ¿sí? Individuales, autónomas, que puedan ir y realizar diferentes tipos de actividades según el uso de esa misión. Y eso es lo que nos fortalece, porque a esas cosas hay que preverlas ahora. De hecho, ya las empezamos a prever hace 5 años aquí en la UNAM, porque cuando llegue el momento, si no, pues ya va a ser tarde y vas a ser un consumidor y no un actor. Y lo que nosotros buscamos desde la UNAM es que México sea un actor en todo ese proceso. Entonces, eso es lo que guía el tipo de desarrollos, el tipo de misiones que tenemos que hacer. Como te decía, por ejemplo, en este caso de la Luna, tenemos ya planeadas otras 2 misiones más aparte de esta. La segunda es probar lo que van a ser las unidades, si quiere, más definitivas que vamos a usar, ese tipo nuevo de robots. Nos dice sin llantitas, aunque estas sean muy pequeñitas, 4.5 gramos, que no son nada. ¿Sí? Y después otra misión más, que esa misión sí ya se va a plantear como una misión de larga duración, donde se van a mandar varias entidades con objetivos definidos de ir, identificar minerales, recogerlos y llevarlos hasta un cierto punto, o sea, como quien, si quiere, simula una misión de minería, o algo así. Y el objetivo de eso es que al final de esa misión se tenga una plataforma, en que vos digas, ¿qué te quiero decir con una plataforma? Que yo tenga un cierto robot que tiene una serie de sensores, de inteligencia artificial para moverse, para sobrevivir, para tener energía y todo lo que quieras, pero es como si tuviera un hueco donde vos podés hacer plug and play y meterle lo que vos querés hacer, una carga útil. ¿Querés que haga minería? ¡Poc! Le pongo Vamos esto. a minería. ¿Sí? ¿Querés que haga ciencia de tal cosa? Le pongo otra y hace otra cosa. Pues a mí me encanta escuchar todas estas definiciones y todas estas explicaciones que para algunas personas nos parece entre utópico, entre de ensoñación, entre cosas que no
forman parte de la realidad que alguienes y que sean cada vez más quienes están trabajando y quienes están generando todo ese conocimiento y todas estas herramientas para que nos permitan ver o acercarnos a ese espacio como un nuevo continente. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Seguiremos seguramente pues muy atentos, seguiremos en contacto para ver qué sucede con esta primera misión, qué sucederá durante los siguientes o durante la última parte de este año. Doctor en astrofísica, Gustavo Medina Tanco, responsable del Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Muchísimo éxito con estos proyectos terrenales y espaciales. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias, doctor. Y bueno, como les decía al principio del programa, hoy es viernes y UNAM Global nos tiene una recomendación para disfrutar el fin de semana. Se trata de la muestra Historias Naturales, 400 años de ilustración científica, que se exhibe en el Museo de las Ciencias Universum, que por cierto está festejando 30 años de actividad. El rinoceronte de Alberto Durero, las coloridas ilustraciones de polillas y mariposas de Moses Harris y algunos de los dibujos elaborados por Charles Darwin durante sus viajes son solo algunas de las 50 piezas que componen la exposición Historias Naturales, 400 años de ilustración científica en el Museo Universum de la UNAM. Finalmente, la ilustración científica es digamos que es un bonito pretexto, es un bonito ejemplo de cómo se pueden unir muchas áreas del conocimiento científico, artístico, en general cultural, para, bueno, pues en este caso, dar cuenta del mundo que nos rodea. La exposición reúne los trabajos que expedicionarios, naturalistas y científicos han realizado desde hace 4 siglos para dejar un registro de sus estudios y descubrimientos. Estas piezas pertenecen a la colección de libros raros del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York. El director de la biblioteca del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, Tom Bayón, decidió hacer una curaduría para ir agrupando distintas ilustraciones para dar cuenta del mundo que nos rodea bajo la mirada de estos artesanos y de estos científicos y científicas en su momento naciente. Con esta exposición se abren los festejos por el 30 aniversario de Universum, Museo de Ciencias de la UNAM, que se conmemora el 12 de diciembre. Para ofrecer una experiencia didáctica a sus visitantes y conocer las diferentes técnicas de registro que usaban expedicionarios y científicos, se ofrecerán además talleres de serigrafía, acuarela y cerámica. Historias Naturales permanecerá abierta al público hasta el 23 de octubre en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en la planta baja del edificio A del museo. ¡Universo! Siempre hay motivos para ver y para visitar Universum, que nos ofrece en cada visita una experiencia distinta. Y bueno, seguimos con música. Miroslava nos lleva hoy a disfrutar de un recorrido por la música y por la vida de uno de los compositores más importantes en la historia. Veamos de quién se trata. Hola a todos, bienvenidos a las Notas de Miroslava. ¿Sabes quién es considerado el principal exponente de la música barroca y uno de los compositores más importantes del mundo? El día de hoy hablaremos de Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach nació el 21 de marzo de 1685 en Eisenach. Perteneció a una de las más destacadas familias musicales de toda la historia. Durante más de 200 años, la familia Bach desempeñó un papel determinante en la música, dejando un legado invaluable para los futuros intérpretes y compositores. Johann Sebastian recibió sus primeras lecciones musicales de su padre. Con 10 años quedó huérfano. Uno de sus hermanos, Johann Christoph Bach, lo acogió y le dio clases de clave y de órgano. Desde 1700 asistió durante 2 años a la escuela del monasterio de San Miguel, donde se hizo niño cantor. Muy pronto ocupó puestos como organista en diversas iglesias. Más tarde fue organista de la corte, músico de cámara y concertino de la corte de Weimar. Al no ser ascendido, Bach presentó su dimisión y pasó a ser maestro de capilla en Köthen.
Desde 1723 hasta su muerte en 1750, fue director de coro de la iglesia y profesor de canto en la famosa Escuela de Santo Tomás de Leipzig. Bach es uno de los compositores más grandes del barroco y de toda la historia de la música. Fue un extraordinario virtuoso del clavecín y el órgano, así como un maestro de la improvisación. El compositor alemán fue muy prolífico y dejó compuestas más de 1000 obras. Cuéntame, ¿qué piezas musicales de Johann Sebastian Bach conoces? ¿Y cuáles son tus preferidas? Te leo a través de mis redes sociales. En Instagram y TikTok me encuentras como @miros_gli y en Facebook como Miroslava Gli. Nos vemos pronto. Que sea esta también una recomendación para acercarse a la música. Continúan los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Minería aquí en la Sala Nezahualcóyotl y un montón de actividades que se van reactivando de forma presencial en nuestra universidad, no solamente aquí en el Centro Cultural, sino en los distintos espacios en toda la Ciudad de México y en las distintas entidades de nuestra universidad. Aprovechémoslas, disfrutemos y también aprendamos, por supuesto, de cada una de ellas. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy y la invitación a que nos encontremos aquí el día de mañana, no, el próximo lunes en una nueva emisión de La UNAM Responde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.